Si arreglas este motor, me caso contigo. La carcajada del director atravesó el taller como una cuchilla. Rafael levantó la cara con las manos llenas de grasa y la camisa vieja pegada al cuerpo por el calor del compresor. La lluvia golpeaba el techo de chapa con un ritmo nervioso, y cada gota que caía en un balde hacía un ploc molesto, marcando la humillación. El coche frente a él era un Mercedes negro, el capó abierto como una boca orgullosa herida. A su lado, 3 hombres de traje y un guardia de mirada helada. En el centro, Eduardo Monteiro, alto, reloj caro, sonrisa torcida de quien disfruta bajando a los demás. «Repite eso, por favor», dijo Rafael, sosteniendo el destornillador como quien sostiene su propia dignidad. Eduardo giró hacia el pequeño público del taller. 2 aprendices, una señora esperando el arreglo de su combi, un vendedor de repuestos con una caja de bujías en los brazos. Dije, si este... Miró el cartel con letras chuecas. Taller Rafa Motores. Artesano de chatarra logra lo que 9 concesionarias no pudieron. Me caso con él. Soltó una carcajada. Pero que traigan flores, ¿eh? Los de traje rieron fuerte. Uno murmuró algo y todos desviaron la vista, al techo, al suelo, a cualquier lado que no fuera la cara de Rafael, como si la vergüenza se contagiara. El guardia no se rió. Solo rozó el saco, dejando ver una funda vacía, insinuando poder. Rafael respiró hondo. Olor a aceite quemado, óxido húmedo, café viejo. El sonido lejano de una moto acelerando por la avenida. Dentro del pecho, un golpe de rabia y otro de calma. Tocó el motor con la punta de los dedos. Una escucha silenciosa de quien oye las fallas por el calor, el olor y las vibraciones mínimas. ¿Tienes el manual?, preguntó sin mirar a Eduardo. El manual es para quien no sabe pensar, contestó uno de los ingenieros, un hombre de barba fina y voz metálica llena de arrogancia. Ese motor fue diseñado para no romperse. Entonces está peor de lo que pensé, dijo Rafael, limpiándose las manos con un trapo desteñido. La señora de la combi aclaró la garganta. Joven, no les hagas caso. Usted ya arregló cosas peores. Doña Odete, siéntese ahí. Tómese un café, dijo Rafael, casi en un susurro. Hoy va para largo. Eduardo dio 2 pasos, invadiendo el espacio de Rafael, su perfume amaderado desplazando el olor del taller. Aquí está el trato, 24 horas. Si este coche no sale andando como nuevo, voy a mandar a la alcaldía a revisar cada permiso, cada tornillo de esta cabaña. Dejó una tarjeta sobre la mesa, un contacto directo, un número que parecía de caja fuerte. Y si por milagro funciona, te invito a cenar, tú y tus manos de escultor de lata. Rafael observó la tarjeta por un instante y luego la empujó con el destornillador. No ceno con quien desprecia el trabajo. Yo solo trabajo. Lo demás es silencio. Uno de los aprendices, Davi, 17 años, gorra al revés, se acercó. «¿Cierro el portón, Rafa?» «Déjalo abierto», respondió Rafael, levantando el capó por completo. Quien humilla en público, aprende en público. Silencio tenso. La lluvia se intensificó, como si la ciudad entera quisiera escuchar. Rafael empezó por lo que todos ignoraban, lo básico. Probó la batería, revisó el alternador, fusibles, cableado. El escáner del taller, viejo, escupió códigos confusos. No era una falla común. Giró la llave, el motor tosió, vibró y murió. Una vez, 2. A la tercera, un chasquido leve que solo un oído entrenado notaría. «¿Escuchaste eso?», le dijo a Davi. Sonó como un clic al fondo, detrás del cortafuegos. «Ajá», Eduardo bufó. «Ya intentaron todo eso. El problema está más allá de tu destornillador, amigo. Todo lo que intentaron fue incorrecto», respondió Rafael sin alzar la voz. «Cuando comienzas con soberbia, terminas con diagnóstico ciego». El ingeniero de barba fina se adelantó. «Hay un módulo de control que solo la fábrica puede acceder. Y quien lo instaló lo hizo mal», dijo Rafael. «O quiso que fallara.
Los ojos de Eduardo se estrecharon apenas, lo suficiente para notarse. El guardia lo notó también. Se movió hasta quedar junto al jefe. Rafael puso las manos sobre la lata fría y sintió las vibraciones residuales, como quien lee braille. Había un ritmo falso escondido en la arquitectura perfecta de ese motor. Quitó la tapa plástica, midió la tensión en 3 puntos y frunció el ceño. «Davi, trae la linterna, luz directa aquí». El haz cortó el polvo del aire. Cables impecables, abrazaderas nuevas, todo demasiado técnico, ordenado de más. Como una cama hecha por alguien que no duerme ahí. Rafael clavó la punta del destornillador en una brida transparente. «Esto es nuevo. Revisión premium», canturreó el ingeniero. «Mantenimiento preventivo. O maquillaje», dijo Rafael. Quien tocó esto tenía prisa por esconder otra cosa. Eduardo miró el reloj con exageración. «Dime, poeta de la grasa, ¿arreglas o das discursos?» Rafael cerró los ojos un momento. Recordó otro taller, otra vida. Recordó la llamada que le costó el trabajo. «Estás metiendo la nariz donde no debes». Recordó la puerta de la sala cerrándose. Recordó la firma en la hoja de despido. El nombre, Eduardo Monteiro, director en ese entonces. La misma sonrisa. Abrió los ojos. «Yo arreglo, pero no corro. El que corre es porque tiene miedo». La señora de la combi sonrió de lado. El vendedor de repuestos, que fingía mirar el celular, grababa disimuladamente. Rafael fue hasta el carro de herramientas y sacó una maleta pequeña de metal con las esquinas golpeadas, herencia de su padre, también mecánico. Dentro, una sonda de prueba manual, vieja, con el plástico amarillento. No era bonita, pero decía la verdad. La conectó en un punto específico del cableado, desvió un hilo por fuera, lo cubrió con cinta aislante y volvió a girar la llave. El motor intentó respirar. Falló una vez más. «Aún no», murmuró. «¿Cuánto tiempo necesitas?», presionó Eduardo impaciente. «El necesario para hacer lo correcto», respondió. «Y lo correcto nunca viene con un tiempo estimado de humillación». Davi lo siguió cuando se inclinó más. «¿Qué estás buscando?» «Un error en la secuencia que todos repiten sin pensar», señaló. «¿Ves ese conector? Parece original, pero el clip es de imitación. Pasó desapercibido porque es caro. Bien hecho. Pero el encaje retrasa una milésima de segundo la señal. Una milésima, Davi. Es como parpadear en medio de una sinfonía. Nadie nota el parpadeo, pero la música se desafina». «¿Quién haría algo así?», susurró Davi. Rafael no respondió. Aflojó el conector, lo recolocó, ajustó el cierre con una presión que solo quien conoce el clic perfecto sabría aplicar. Luego limpió una fina capa de grasa alrededor de la toma de tierra. Hizo la prueba de continuidad. La sonda encendió y apagó en un ritmo limpio. «¿Intento ahora?», preguntó Davi con los ojos brillando. «Tranquilo». Rafael respiró hondo. «Los motores son orgullosos. Primero respeto, después llave». Eduardo rodó los ojos. «¿Esta es la parte mística del show?» «Es la parte donde aprendes que lo imposible tiene pasos», respondió Rafael seco. Giró la llave. El motor dio una vuelta larga, soltó una bocanada de aire pesado y se quedó en el límite entre la vida y el silencio. Un hilo, un suspiro. Un casi. Rafael no sonrió ni se frustró. Tomó un espejo pequeño, lo metió detrás del cuerpo de aceleración, miró la imagen invertida y encontró la pieza que faltaba. Una junta diminuta, movida de lugar. La misma mano que lida con tuercas duras ahora movía goma con la delicadeza de un cirujano. Ahora. La llave giró. El motor despertó grave, firme, redondo. Un ronquido bajo. Sin tos, todo el taller contuvo el aliento. La aguja del tacómetro se estabilizó como un corazón que recupera el ritmo. La lluvia sobre el techo pareció calmarse. Eduardo quedó quieto un segundo más de lo que quiso. Luego aplaudió una vez, lento, burlón. «Felicidades. Hiciste que un coche de millones encendiera. ¿Quieres una medalla o un anillo?» Rafael apagó el motor.
La vibración cesó, dejando en el aire una valentía nueva. Caminó hacia Eduardo, se detuvo a una distancia justa y dijo, claro, para que todos escucharan: no hago bromas con el matrimonio, y no negocio mi dignidad. Viniste aquí para humillarme. Yo te voy a enseñar otra cosa. Cuando la verdad arranca, hasta la arrogancia escucha. El guardia dio un paso. Eduardo levantó la mano deteniéndolo. La sonrisa se había quebrado. 24 horas. Señaló su reloj. Acaban de empezar. Ya empezaron hace rato, respondió Rafael volviendo al motor. Cuando alguien se ríe del que trabaja, el cronómetro de la caída se activa. La señora de la combi aplaudió suavemente. Davi sonrió. El vendedor de repuestos dejó de grabar. Ahora solo miraba, lleno de un respeto que no se dice. Rafael volvió a abrir el capó. Había mucho más que mirar, y en el fondo, una corazonada. Eso no era solo una avería, era un mensaje escondido dentro de la máquina, y él estaba listo para leerlo. La lluvia se detuvo, pero el olor a tierra mojada aún se mezclaba con el de aceite quemado. El taller amanecía con el sonido lejano de bocinas y el zumbido de los mosquitos. Rafael no había dormido. El motor del Mercedes estaba abierto en piezas sobre la mesa, una disección silenciosa. Cada parte desmontada contaba una historia, y la suya también estaba allí, repartida entre grasa, tornillos y cicatrices. Mientras ajustaba el torque de un tornillo, recordaba cuando vestía bata blanca, no mameluco, ingeniero junior de Monteiro Motors, joven, idealista, lleno de ideas sobre motores más limpios y ecológicos. Fue él quien descubrió el fraude, piezas reacondicionadas vendidas como nuevas, con certificados falsificados. Intentó denunciarlo dentro de la empresa, y pronto entendió el precio de la integridad. En aquel tiempo, Eduardo Monteiro aún no era director general, pero ya mandaba. Fue él quien lo llamó a la sala de vidrio, la misma donde ahora recibía políticos e inversores. Rafael, aprende algo. No existe lo correcto ni lo incorrecto. Solo existe lo conveniente, le dijo, con esa calma venenosa de siempre. 2 días después, el gafete de Rafael fue bloqueado. La empresa alegó violación de conducta. La denuncia desapareció, y su nombre fue borrado del sistema. El recuerdo todavía dolía como óxido bajo la piel, pero el taller era su manera de seguir respirando. Allí no solo reparaba motores, también su propia dignidad. «Rafa, ¿quieres café?», preguntó Davi, el aprendiz, sacándolo de sus pensamientos. «No café, solo agua». Se secó la cara. «El café me recuerda a las reuniones. ¿De esas con trajes y credenciales?». Rafael asintió con una sonrisa cansada. «Y con gente que habla de ética con el vaso de la empresa en la mano». Davi se rió, pero enseguida se puso serio. «¿Crees que volverá, el del Mercedes?». «Volverá. La gente soberbia siempre regresa para ver si el otro falló. ¿Y si manda cerrar el taller?». Rafael giró el tornillo hasta escuchar el clic justo. «Entonces abro otro». Lo que no entienden es que la herramienta es la misma, solo cambia el techo. Un trueno lejano retumbó. El reloj en la pared marcaba las 8:30. En la radio, una voz anunciaba tráfico pesado en la avenida principal. Rafael ni escuchaba, estaba concentrado. Encontró marcas de arañazos en la válvula de escape, rastros de una llave diferente a la usada en fábrica. Alguien había metido mano allí a propósito. Alguien quería que ese motor muriera. Tomó el celular, sacó una foto y la guardó en las notas. Luego escribió: «Patrón de sabotaje idéntico al modelo 2017. Monteiro Motors». Era un gesto casi automático, instintivo, como si todavía fuera el ingeniero de antes. Doña Odete apareció en la puerta con una vianda. «Te traje almuerzo». «Gracias, pero aún no es hora». «Claro que sí. Hombre con hambre y rabia solo arruina tornillos». Dejó la vianda sobre la mesa. Rafael sonrió levemente. «No estoy enojado, doña Odete». «Sí estás. Solo lo disimulas bien». Él respiró hondo sin negar. Del otro lado de la calle, un camión descargaba neumáticos viejos. El ruido le golpeaba la cabeza.
Rafael pensaba en cómo todo pudo ser distinto. Podría estar en un laboratorio, diseñando motores eléctricos, pero estaba allí, peleando contra el ruido, el polvo y el olvido. «Rafa», dijo David de pronto, «¿por qué no demandas a ese tipo? La justicia que necesita abogado rico no es justicia». «¿Entonces vas a dejarlo así?» Rafael miró el motor. «Nada que sea barato dura, David. Prefiero caro, pero correcto». Volvió al trabajo. El sol empezaba a colarse por los huecos del techo, marcando el piso con rayas de luz. El polvo flotaba en el aire como recuerdos suspendidos. Rafael cambió el aceite, probó el flujo, revisó el sistema de encendido. Todo parecía en orden, pero el motor no mentía. Había algo escondido, algo que solo quien entiende el alma de una máquina podía sentir. Tomó un pedazo de papel y garabateó un esquema. 3 flechas, una línea, un círculo, 2 cables cruzados, un detalle mínimo casi invisible, pero suficiente para destruirlo todo. Era el mismo tipo de falla que había encontrado años atrás, en el proyecto que denunció. La coincidencia era demasiado grande. «No es un fallo», murmuró, «es una firma». David frunció el ceño. «¿Qué? Alguien quiere que este motor se rompa, pero no rápido. Quiere que se detenga en medio del camino con testigos. ¿Para culpar a alguien? Para demostrar que nadie es mejor que su fábrica». Rafael se levantó, se lavó las manos y miró por la ventana. El Mercedes brillaba en el patio, imponente, arrogante, como burlándose del barrio humilde. Y entendió que ese coche era solo la punta de algo mucho más grande. Doña Odete, al salir, dijo en voz baja: «Que Dios te dé fuerza, hijo. Esa gente no sabe perder». Rafael sonrió sin fe ni miedo. «Y yo no sé rendirme». La tarde cayó lenta, dorada. Encendió las luces débiles del taller. El ventilador giraba con un zumbido perezoso. Sacó el cuaderno viejo del cajón, un diario técnico de sus días de ingeniero. Ahí anotó: «Lo imposible es solo el nombre que los cobardes le ponen a lo que no intentan». Cerró el cuaderno. El reloj marcaba las 7 de la noche, y el ruido de un coche acercándose cortó el silencio. Rafael se limpió las manos con un trapo. Por el reflejo del vidrio, vio la silueta de unos tacones bajando del coche. No era Eduardo, era una mujer, la novia. Y sin saberlo, estaba a punto de cambiarlo todo. El Mercedes negro aún brillaba bajo la luz tenue del taller, reflejando el rostro cansado de Rafael. El sonido de los tacones de la mujer resonaba sobre el piso de concreto y la puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. «Buenas noches», dijo dudosa. «¿Eres Rafael?» Él levantó la mirada, secándose las manos con un trapo sucio. «Sí, y supongo que tú eres la dueña del coche». Ella asintió, algo sorprendida de que él no mostrara nerviosismo. Tenía porte elegante, ropa cara, pero una mirada distinta a la del novio arrogante. «Sí, me llamo Clara». Miró el coche, el motor abierto en piezas. No sabía que el auto estaba así. «El problema es más profundo de lo que parece», dijo Rafael, ajustando una pieza. «Y el plazo es corto. Tu prometido me dio 24 horas. ¿Él hizo eso?», preguntó ella incrédula. «¿Pero por qué?». Rafael sonrió sin humor. «Para probar que un hombre simple no puede arreglar lo que los ingenieros de traje no entendieron». Clara lo observó en silencio. El modo en que se movía, la concentración en su mirada, la calma de quien carga el mundo encima, pero aún cree en el trabajo. «¿Y vas a intentarlo?», preguntó. «No», respondió, seco. «Voy a lograrlo». Ella lo miró un momento más antes de murmurar: «Ten cuidado. A Eduardo no le gusta que lo desafíen». «A mí tampoco», dijo Rafael, encajando un engranaje con precisión. Clara se fue. El sonido de sus pasos se perdió en la calle mojada. El silencio volvió, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Las horas siguientes fueron un duelo. Rafael sostenía la linterna con la boca mientras desmontaba la parte inferior del motor. La grasa le cubría los brazos, el sudor le caía por la frente. Afuera, la tormenta volvía.
El techo goteaba sobre el piso, formando pequeños charcos. El reloj marcaba las 3 de la mañana. El cuerpo pedía descanso, pero la mente no. El recuerdo de la risa de Eduardo lo mantenía despierto. Cada vez que el motor fallaba, escuchaba otra vez esa carcajada, burlándose de su taller, de su ropa, de su vida. 24 horas, repetía en su mente, como un mantra. Davi, el aprendiz, dormía en un rincón, cubierto con un trapo viejo. Rafael trabajó solo, hasta que el viento fuerte hizo golpear el portón. Un golpe seco lo sobresaltó. Miró y vio que la lluvia empezaba a entrar. Tomó un balde, un trapo y cubrió el motor con una lona, como si protegiera una vida. La luz parpadeó, luego se apagó. La energía de la calle se había ido. El taller quedó sumido en la oscuridad. Rafael respiró profundo y encendió una linterna portátil. La batería estaba débil, el haz temblaba. Aún así, siguió. No estoy arreglando un motor. Estoy arreglando mi dignidad. La frase se escapó de sus labios, baja pero firme. Comenzó a revisar el sistema de inyección manualmente, cable por cable, como quien cose su propio destino. El sonido de la lluvia era ahora su metrónomo. El aire olía a metal y resistencia. Mientras giraba una llave de torque, su mente lo llevó de vuelta al pasado. Recordó la noche en que fue despedido, la sala fría. El rostro de Eduardo diciendo, el problema es que eres demasiado bueno para quedarte callado. Y entendió, por fin, que el motor frente a él era su oportunidad de cerrar aquel ciclo. Cerca de las 5 de la mañana, la energía volvió. El ventilador giró con un ruido cansado y las luces titilaron. David despertó sobresaltado. ¿Ya amaneció? Aún no, respondió Rafael. Pero el motor casi está. Probó el circuito. Algo chispeó. El olor a quemado lo hizo retroceder. Un cable derretido. «Maldición», murmuró. El tiempo se acababa. Eduardo volvería antes del final del día y cualquier error sería motivo de burla pública. Pero Rafael no se rindió. Cortó el cable quemado, puso otro nuevo, rehizo la soldadura. El sonido del estaño derritiéndose sonaba como una promesa. Cuando el primer rayo de sol entró por la rendija del portón, miró el reloj. Faltaban 8 horas. El motor estaba armado, pero aún en silencio. Giró la llave. Nada. Davi mordió su labio. Nos estamos quedando sin tiempo, Rafa. El tiempo es un lujo de quien nunca perdió nada. Giró la llave otra vez. Yo no tengo ese lujo. Silencio. Rafael se agachó. Escuchó el motor con el oído pegado. «Está aquí», susurró. Un ruido leve, un chasquido dentro del cabezal. Lo abrió de nuevo, sin dudar. Los dedos temblaban, pero los ojos sabían qué buscar. Lo encontró. Una microfisura en la junta, casi invisible. La cambió, la ajustó, y antes de cerrar todo, miró el coche con expresión seria. «Si no funcionas ahora, no es solo el coche el que se rompe, es lo que queda de mí». Giró la llave. El motor tosió una vez, luego otra. Un ronquido inseguro, después firme, claro, redondo. El sonido llenó el taller. Davi levantó los brazos. ¡Funcionó! Rafael cerró los ojos y solo escuchó. El motor vibraba como un corazón revivido, pero no sonrió. Sabía que no era el final. Sabía que Eduardo volvería y traería algo más que arrogancia. El desafío estaba ganado, pero la guerra apenas empezaba. El ruido del motor aún resonaba cuando Clara regresó a la mañana siguiente. El cielo estaba despejado, el suelo todavía mojado, y el taller olía a victoria mezclada con café recalentado. Davi barría el piso, tarareando, mientras Rafael ajustaba los últimos detalles. Cuando ella entró, se detuvo en la puerta, sorprendida por la escena. El Mercedes, que el día anterior era símbolo de soberbia rota, ahora ronroneaba suave, como recién salido de fábrica. «Lo lograste», dijo ella casi en un susurro. Rafael levantó la mirada, cansado, pero con una serenidad que nacía de dentro. «Lo logré». Pero el problema no era técnico, era humano. Ella se acercó, los tacones resonando sobre el suelo de cemento.
¿Qué quieres decir con eso? Rafael señaló una pequeña pieza sobre la mesa, una válvula dañada. Alguien saboteó el sistema de encendido. No fue error de montaje, fue intencional. Clara tomó la pieza entre las manos, girándola bajo la luz. Esto es grave. Sí, pero a quien debería importarle seguramente fingirá que no vio nada, respondió él, limpiándose las manos con un trapo. Clara lo observó, estudiando su rostro por unos segundos. Había algo en ese hombre, firmeza sin arrogancia, enojo sin odio, un tipo raro de fuerza. No pareces un mecánico común, dijo ella. ¿Trabajaste alguna vez en una empresa grande? Rafael dudó. Sí, hace tiempo. ¿En cuál? Preguntó curiosa. En Monteiro Motors. La miró un instante midiendo su reacción, hasta que denuncié un fraude y me culparon por eso. Clara parpadeó, sorprendida. Monteiro Motors, pero esa es la empresa de tu prometido, completó Rafael seco. El silencio cayó como un martillo. Clara retrocedió un paso, mirando el coche, el suelo y luego a él. ¿Estás diciendo que Eduardo te traicionó? Rafael respiró hondo. Estoy diciendo que hice lo correcto y pagué el precio. Clara dejó la pieza sobre la mesa y cruzó los brazos. Si lo que dices es verdad, él tiene que saberlo. Rafael sonrió de lado, sin burla. Ya lo sabe, solo que no le importa. Ella guardó silencio, procesando. La imagen perfecta de Eduardo que conocía empezaba a resquebrajarse. Siempre dijo que fue él quien denunció los desvíos de la vieja empresa, murmuró. Rafael soltó una risa corta. Así es. A veces la verdad cambia de dueño, depende de quién la cuenta. El viento entró por la puerta, trayendo olor a aceite y polvo. Clara caminó por el taller, mirando las herramientas viejas, los carteles gastados de autos clásicos, la sencillez del lugar. Y después de todo, ¿aún reparas motores? Reparo lo que puedo, contestó él. Y no lo hago solo por dinero. Es porque cada motor tiene su manera de hablar. Cuando se detiene, es como si pidiera que alguien lo escuche. Yo escucho. Clara lo observó, conmovida. Era extraño, pero cuanto más hablaba, más sentía una mezcla de respeto y admiración que no sabía explicar. Eduardo nunca habla así, pensó en voz alta. Para él todos son números, metas, ganancias. Rafael se limpió las manos sin mirarla. Y lo que él no entiende es que la ganancia viene cuando el trabajo tiene alma. Hablas como alguien que ha perdido mucho. Perdí, sí, pero también aprendí que lo que haces con lo que pierdes es lo que te define. Por un instante, el silencio fue ligero, casi cómodo, hasta que el sonido de neumáticos rompió la calma. Un coche plateado se detuvo frente al taller. Clara miró por la ventana. Es él. Rafael apretó los labios. Eduardo bajó del coche, acompañado por el mismo ingeniero de la otra noche y el guardia. El reloj de pulsera brillaba bajo el sol. Espero que tengas buenas noticias, mecánico, dijo el director, entrando sin tocar. Rafael cruzó los brazos. El coche está listo. Eduardo sonrió con sarcasmo. El milagrero cumplió el plazo, entonces. Clara dio un paso al frente. Eduardo, él arregló el coche. Y más. Encontró señales de sabotaje. El rostro de Eduardo se endureció. ¿Sabotaje? Eso es absurdo. Rafael señaló la pieza sobre la mesa. Ahí está. Corte limpio, circuito alterado. Eduardo miró la pieza y luego a Clara. ¿Y tú le crees? ¿A un hombre que trabaja en un sitio como este? Creo en los hechos, respondió ella. Y él tiene pruebas. Eduardo rió, pero el sonido salió forzado. ¿Pruebas? ¿Te refieres a esa pieza sucia? Clara, por favor, no te dejes manipular. Esa clase de gente vive inventando historias para sacar dinero. Rafael mantuvo la calma. No quiero tu dinero, solo quiero que entiendas lo que el orgullo hace con un hombre, lo deja ciego. Eduardo dio un paso al frente. ¿Me estás llamando ciego, mecánico? No, dijo Rafael firme. Digo que quien no ve la verdad, tarde o temprano tropieza con ella. Clara intervino. Eduardo, basta. Pero el director ignoró. Escúchame. Basura de taller. Puede que hayas hecho andar este coche, pero nunca saldrás del suelo donde naciste. El silencio pesó.
Davi dejó de barrer. Doña Odete, que miraba desde la acera, se llevó la mano a la boca. Rafael lo miró fijo. El problema es que el suelo me enseña lo que tus zapatos olvidan. ¿Dónde empieza todo? Eduardo se puso rojo. Las 24 horas se acabaron. Ahora quiero ver si tu milagro dura más que tu valentía. Se dio la vuelta, abrió la puerta del Mercedes y entró. El motor rugió, perfecto, redondo, pero en su rostro el sonido sonaba a ofensa. Clara se quedó quieta, con la mirada dividida entre el hombre que creía conocer y el que acababa de descubrir. Antes de irse, miró a Rafael y dijo en voz baja: «Esto aún no ha terminado». Él asintió, mirando el coche alejarse por la calle. «Lo sé, la suciedad siempre vuelve cuando llueve». Y en ese instante, la primera nube oscura apareció otra vez en el cielo. La tormenta aún no había terminado. El reloj de la pared marcaba las 11 de la mañana cuando el Mercedes regresó al taller. El mismo coche, el mismo rugido, pero el ambiente era distinto. No había risas ni burlas, solo una tensión espesa, como olor a gasolina lista para encender. El motor funcionaba perfecto, y eso, paradójicamente, parecía molestar a Eduardo. Bajó del coche con los puños cerrados y la sonrisa tensa. Clara venía detrás, en silencio, con una mirada firme y distinta a la de la noche anterior. «¿Así que esto es todo?», empezó el director con voz cargada de ironía. «El coche anda. ¿Y ahora quieres un trofeo?». Rafael se secó las manos. «Tranquilo. No quiero trofeos. Quiero que entiendas lo que hiciste». Eduardo bufó. «Hice un favor. Le traje un juguete caro a un mecánico para que se entretenga». Clara intervino, con calma. «Eduardo, él descubrió un sabotaje. Esta pieza», mostró la válvula defectuosa, «alguien la alteró». Eduardo fingió sorpresa. «Qué conveniente, ¿no? El mecánico encuentra un error y, qué casualidad, gana atención». Rafael dio un paso al frente. «No quiero atención, quiero justicia». «¿Justicia?», Eduardo rió fuerte. «La justicia se compra, amigo. Bienvenido al mundo real». Rafael lo miró fijo. «No, la justicia se construye pieza por pieza, igual que un motor». Por un momento, Clara notó algo en los ojos de Rafael, esa firmeza que jamás había visto en Eduardo, el tipo de mirada que no necesita riqueza para tener poder. Eduardo percibió el silencio entre ellos y lo tomó como amenaza. «Clara, no me digas que estás creyendo este teatrillo de obrero honesto». Ella respondió sin dudar: «Creo en quien dice la verdad sin necesitar un micrófono». Eduardo tragó saliva y, para disimular el enojo, llamó a su ingeniero. «Lucas, haz una inspección rápida. Vamos a ver si el milagro de este tipo resiste un escáner de verdad». El ingeniero conectó el equipo al coche y empezó las pruebas. La pantalla parpadeaba en verde. Ningún error detectado. Rafael observaba desde lejos, tranquilo. «Increíble», murmuró el ingeniero rascándose la cabeza. «Todos los parámetros están perfectos. Torque, compresión, inyección, todo recalibrado». Eduardo forzó una sonrisa. «Entonces tuvo suerte». Rafael se acercó y con voz firme corrigió: «Suerte es el nombre que los arrogantes le ponen al esfuerzo que no entienden». El ingeniero lo miró con respeto. «¿Puedo preguntarte exactamente qué hiciste?». Rafael explicó con calma, señalando las áreas que había ajustado, los errores corregidos, las fallas ocultas que encontró. El hombre asentía con admiración. «Esto es brillante. Quien hizo la instalación anterior quiso sabotear el sistema. El módulo de control tenía un retraso intencional en la señal de encendido». Clara levantó la mirada hacia Eduardo. «¿Lo escuchaste?». Eduardo fingió no entender. «Tonterías. Esas suposiciones técnicas no son suposiciones», interrumpió el ingeniero. «Tengo los datos. Esto fue hecho a propósito». El silencio cayó pesado. El guardia, que hasta entonces no se había movido, miró a su jefe. Eduardo se pasó la mano por el cabello, intentando mantener la compostura. «¿Estás insinuando qué, muchacho? ¿Que yo mandé hacer eso?».
Rafael no respondió de inmediato. Solo se acercó al motor y apagó el coche. El sonido cesó, quedando solo el zumbido distante de la calle. No necesito insinuar nada. Lo miró directo a los ojos. Porque el motor habla. Y ya lo contó todo. Eduardo sonrió, pero era la sonrisa de quien siente miedo y lo disfraza. ¡Qué bonito poema! ¿Vas a escribir un libro sobre humildad ahora? Rafael se encogió de hombros. Tal vez. Título: El hombre que intentó destruir un motor, pero terminó destruyendo su reputación. Davi, el aprendiz, no pudo evitar una risita. Eduardo lo fulminó con la mirada. Clara, seria, se acercó a Rafael. «¿Tienes cómo probarlo?» Él asintió. «Tengo fotos, registros y el número de serie de las piezas alteradas, y puedo mostrarlas a la junta de Monteiro Motors». Eduardo explotó. «No vas a hacer nada». «No soy yo quien va a hacerlo», respondió Rafael tranquilo. «Es la verdad la que lo hará». Clara lo miró con firmeza. «Envíame todo, quiero verlo personalmente». Eduardo se volvió hacia ella furioso. «Clara, ¿estás loca? Ese hombre te manipula». Ella cruzó los brazos. «Manipulador es el que miente creyendo que el mundo gira alrededor de su propio ego». El guardia dio un paso al frente, pero Clara lo detuvo con un gesto. «Rafael», respiró hondo. «Sabes, cuando trabajaba en tu empresa, creía que las máquinas eran la parte más complicada de un coche. Hoy entiendo que son las personas, ellas también se rompen por dentro, y a veces a propósito». Eduardo se quedó en silencio. No había respuesta para eso. Clara, aún mirando a Rafael, dijo: «Quiero ver esos documentos, y quiero una copia del informe». Rafael asintió. «La tendrás». Eduardo, pálido, murmuró algo al ingeniero y salió del taller. Clara lo observó irse sin decir nada. Solo cuando el ruido del motor se perdió en la calle, habló de nuevo. «Siempre dijo que tú eras el traidor». Rafael se limpió las manos. «Es lo que hacen los traidores. Apuntan el dedo antes de ser señalados». Por un momento, el silencio se volvió más liviano. Clara miró el coche, ahora funcionando a la perfección, y luego a él. «Sabes que esto no va a terminar aquí, ¿verdad?» Rafael asintió. «Lo sé, pero también sé que la verdad es como un buen motor. Puede tardar en arrancar, pero cuando lo hace, nadie la detiene». Clara sonrió, por primera vez sin culpa. «Entonces dejémosla funcionar». El viento entró por la puerta abierta, levantando el trapo sucio del suelo. Davi se apoyó en la pared, agotado y admirado. El motor, ahora en silencio, parecía guardar dentro de sí el sonido de algo más grande que acero y combustible, el sonido de un cambio. Y Rafael lo sabía. Lo que empezó como una humillación, ahora era una batalla de reputaciones, pero también sabía que esta vez no sería el pobre mecánico quien terminaría con las manos sucias. El sol ya se estaba poniendo cuando Rafael cerró las puertas del taller. La calle empezaba a quedarse tranquila, y el olor a aceite quemado se mezclaba con el de pan fresco de la panadería de la esquina. Pero dentro de él, nada estaba en calma. Sabía que meterse con gente poderosa tenía precio, y Eduardo Monteiro no era el tipo de hombre que aceptaba perder, mucho menos ser desenmascarado por alguien que consideraba inferior. Rafael se recostó sobre la mesa, mirando las fotos que había tomado del motor, la pieza adulterada, los cables cambiados, la numeración irregular. Todo estaba allí, guardado en un pendrive sujeto a un llavero. Pero algo en su interior le decía que eso aún no era suficiente. La verdad necesitaba escenario. El sonido de un coche deteniéndose afuera lo sacó de sus pensamientos. Era Clara. Salió rápido, con el cabello suelto y el rostro tenso. Entró sin pedir permiso, apretando el celular entre las manos. «Necesito hablar contigo», dijo, la voz temblorosa. «Eduardo», intentó engañarme. Rafael frunció el ceño. «¿Qué pasó?» Ella puso el celular sobre la mesa. «Esta tarde me llamó para una reunión en la empresa. Dijo que quería explicarlo todo. Pero en cuanto entré a la sala, me di cuenta de que había montado un teatro. Había 2 abogados allí.
Me mostró un contrato diciendo que tú me chantajeaste, que intentaste vender información falsa sobre Monteiro Motors. Rafael dio un paso atrás. ¿Él falsificó eso? Sí, Clara asintió. Y además grabó un video, fingiendo que tú le pedías dinero a cambio de silencio. Lo vi, era una edición. Rafael respiró hondo. Así que así juega él. Clara se acercó. No sabía que era capaz de eso, pero ahora entiendo todo. Abrió el celular y mostró un video grabado en secreto. Eduardo discutiendo con el ingeniero, la voz alterada. Debiste hacerlo mejor, Lucas. Ese desgraciado encontró el conector. Si esto llega a la junta, se acaba todo, gritaba Eduardo, visiblemente fuera de control. Rafael escuchó sin pestañear. Cada palabra era una confesión. Un golpe limpio, pero mortal. Clara detuvo el video. Lo grabé cuando perdió el control. Si esto se publica, está acabado. Rafael guardó silencio unos segundos. El ladrido lejano de un perro marcaba el tiempo. ¿Tienes idea de lo que pasará si esto sale a la luz?, preguntó. Lo sé, respondió ella firme. Él intentará destruirme también, pero alguien tiene que detener a ese hombre. Rafael la miró a los ojos. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella dudó un momento. Luego habló con sinceridad. Porque vi quién es él, y vi quién eres tú. Y son opuestos. Rafael apartó la mirada, incómodo. No soy un héroe, Clara. Solo nunca aprendí a agachar la cabeza. Y justamente por eso él te odia, dijo ella. Gente como Eduardo no soporta a quien no se arrodilla. Rafael tomó el pendrive del llavero y lo puso junto a su celular. Las pruebas técnicas están aquí. Júntalas con el video. Llévalas a la junta mañana temprano. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Yo?, sonrió cansado. Voy a seguir haciendo lo de siempre, trabajar. Pero antes de que pudieran decir algo más, escucharon pasos apresurados afuera. Davi abrió la puerta, jadeando. ¡Rafa! Dos tipos estaban preguntando por ti en la esquina. Uno tiene un coche negro con vidrios oscuros. Clara se puso pálida. Son los guardaespaldas de Eduardo. Rafael cerró la puerta con llave y apagó las luces. Quiere recuperar el video. Entonces sabe que grabé, susurró ella. Probablemente. Rafael miró rápido a su alrededor. Vamos por detrás. Atravesaron el pasillo del taller, mientras afuera resonaban los pasos de las botas sobre el asfalto. La puerta lateral daba a un callejón oscuro. Clara apretaba el celular entre las manos. Si se llevan el video, se acaba todo, dijo. Rafael abrió el portón con cuidado y miró. Nada. Corre, ve a casa de tu hermana. No contestes a nadie. ¿Y tú? Voy a ganar tiempo. Rafael, él es peligroso. Él la miró con una media sonrisa. El peligro no existe, solo el miedo con traje. Clara dudó, pero obedeció. Se perdió en la calle oscura, dejando un leve perfume en el aire. Minutos después, la puerta principal fue derribada. Dos hombres entraron con linternas. ¿Dónde está?, preguntó uno. Rafael apareció detrás, sosteniendo una barra de hierro. ¡Aquí! Uno de ellos avanzó, pero Rafael esquivó y lo empujó contra una pila de neumáticos. El otro intentó sujetarlo, pero resbaló en el suelo mojado. «¡El jefe quiere el video!», gritó el primero intentando levantarse. «El jefe tendrá que verlo en la televisión», respondió Rafael, golpeando la barra contra el piso. El sonido metálico resonó por todo el taller. Los hombres retrocedieron y huyeron. Rafael se quedó allí, jadeando, el corazón acelerado. Sabía que lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, Clara llegó a la sede de Monteiro Motors con el video en la mano. Entró en la sala de reuniones interrumpiendo una junta. Todos los ejecutivos se giraron sorprendidos. «Tengo algo que necesitan ver», dijo, encendiendo el celular. El video de Eduardo discutiendo con el ingeniero empezó a reproducirse, su voz resonando alta y clara. «Ese desgraciado encontró el conector. Si esto llega a la junta, se acaba todo». El silencio fue total. Los directores se miraron atónitos. Uno de ellos detuvo el video y preguntó: «Clara, esto es auténtico». «Completamente», respondió ella. «Y además,
Aquí están las fotos y los informes técnicos del mecánico que descubrió el sabotaje. El presidente del consejo respiró hondo. Esto es gravísimo. Eduardo entró a la sala segundos después, pálido. ¿Qué está pasando aquí? El director señaló la pantalla con el video pausado. Eso es lo que queremos saber. Eduardo intentó negarlo, pero su voz ya no tenía fuerza. Es un montaje, una manipulación. Clara lo miró con calma. ¿Como la que intentaste usar contra Rafael? Él se quedó mudo. El consejo pidió que abandonara la empresa hasta nuevo aviso. Y por primera vez, Eduardo Monteiro no tuvo nada que decir. Mientras tanto, en el taller, Rafael limpiaba el suelo y encendía la radio. La noticia ya empezaba a circular. Escándalo en Monteiro Motors, director general destituido tras denuncias de sabotaje y fraude interno. Sonrió, sin celebrar. La verdad no lo hacía rico, pero le devolvía algo que el dinero no puede comprar: la paz de quien vence sin ensuciarse. La noticia se extendió como fuego en hierba seca. A la mañana siguiente, los periódicos titulaban en letras enormes: el CEO de Monteiro Motors destituido tras denuncia de sabotaje y fraude en autos de lujo. Las televisiones repetían el video grabado por Clara, ahora viral. La voz de Eduardo resonaba en redacciones, hogares y oficinas. Ese desgraciado encontró el conector. Si esto llega a la Junta, se acaba todo. Una frase que ya era meme, titular y vergüenza pública. Mientras tanto, en el taller, Rafael tomaba café en silencio, sentado en el escalón de la puerta. La vieja radio crepitaba, transmitiendo el noticiero. Las investigaciones confirman que el CEO estaba implicado en alteraciones para ocultar fallos en modelos nuevos de la marca. Suspiró, no de alegría, sino de alivio. David apareció con el celular en la mano. «Rafa, ¿estás en internet?», dijo emocionado. «Hay montones de comentarios. El mecánico que desenmascaró al millonario». Rafael rió. «Déjalos. Internet se emociona rápido y olvida más rápido aún». Pero David insistió. «No, mira esto. Te piden entrevistas, televisión, periódico, hasta páginas de autos quieren hablar contigo». Rafael negó con la cabeza. «No quiero fama, David, quiero tranquilidad». El aprendiz lo miró, admirado. «Eres distinto, tío. Cualquiera ya estaría vendiendo su historia a un podcast». «Pues sí. Pero quien cambia la verdad por fama termina mintiendo sobre su propia victoria». Antes de que pudieran seguir hablando, un coche negro se detuvo frente al taller. Por un segundo, el corazón de Rafael se aceleró. Un miedo antiguo, instintivo. Pero esta vez la puerta se abrió y quien bajó fue Clara, sin guardaespaldas, sin maquillaje de eventos. Solo ella, sencilla, seria, libre. «Pensé que no me reconocería sin los tacones», dijo, sonriendo apenas. Rafael respondió con una ironía tranquila. «Reconozco a quien camina con la cabeza en alto». Ella entró al taller observando todo a su alrededor. La radio, las herramientas, el motor sobre la mesa, el mismo Mercedes, ahora cubierto por una lona azul. «La prensa te está buscando», dijo. «Y la Junta también. Quieren que vayas». «¿Para qué?», preguntó él. «Ya hice lo que tenía que hacer». «Quieren escucharte», respondió. «Y tal vez ofrecerte algo». Rafael la miró desconfiado. Las ofertas de la gente poderosa siempre vienen con letra pequeña. Clara sonrió, casi divertida. «No todas». «¿Y Eduardo?», preguntó él sin rodeos. Su expresión se volvió más seria. «Está siendo investigado por fraude corporativo y manipulación de informes. Fue apartado oficialmente esta mañana. Monteiro Motors publicó un comunicado confirmándolo todo». Rafael bajó la mirada, pensativo. «Qué ironía. El hombre que me llamó basura de taller ahora es portada por su propia suciedad». Clara cruzó los brazos. «La vida tiene una manera extraña de ajustar las cuentas, ¿no crees?». «Sí». Sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Solo me gustaría que mi padre hubiera visto esto». Siempre decía, «El que trabaja bien no necesita explicarse».
El tiempo lo hace por él. Clara lo observó en silencio. Había en él una grandeza que no se compraba, se ganaba. «Deberías ir», insistió ella. «No por ellos, por ti». Rafael respiró hondo. «Está bien, pero no prometo corbata». Horas después, entró por primera vez en muchos años al edificio de Monteiro Motors. El mismo suelo brillante, las mismas paredes frías, pero ahora todos lo miraban diferente. Algunos con respeto, otros con vergüenza. En la sala de juntas estaban los mismos hombres que un día firmaron su despido, y en el centro, sentada en la silla de Eduardo, estaba Clara. Ahora era la directora interina. «Rafael», dijo uno de los directivos más antiguos, «te debemos una disculpa, y mucho más». Rafael permaneció de pie, sin arrogancia. «Disculpa aceptada. Lo demás no hace falta. Salvaste la imagen de la empresa», continuó el hombre. «Y por lo que vemos, también evitaste un desastre mayor. Queremos que regreses». Rafael arqueó una ceja. «¿Regresar?». Clara intervino. «Como jefe consultor de calidad. Libertad total. Equipo propio». Guardó silencio unos segundos, mirando alrededor. Los recuerdos venían en oleadas. Las reuniones, las humillaciones, el despido injusto. Y ahora, las mismas personas le ofrecían un puesto con alfombra roja. «Qué curioso», dijo. «Pasé años tratando de olvidar esta empresa. Y ahora ella quiere recordarme que yo tenía razón». Uno de los directores intentó justificarse. «Todos cometimos errores, Rafael». «Sí», respondió, «pero no todos tienen el valor de repararlos». Clara lo miró con una leve sonrisa. «Tú siempre lo tuviste». Él respiró profundo. «Acepto, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó ella. «Quiero mantener mi taller. Es donde recuerdo quién soy». Ella asintió. «El taller sigue siendo tuyo, y a partir de ahora será un centro autorizado de Monteiro Motors». El silencio que siguió fue roto por aplausos discretos. Rafael no se emocionó, pero sus ojos brillaron por un instante. Afuera, la prensa esperaba. Cuando salió, rodeado de cámaras y micrófonos, una periodista preguntó: «Rafael, ¿qué tiene que decir sobre todo lo ocurrido?». Se detuvo, pensó y respondió con calma: «No existe motor imposible de reparar, solo mecánicos que se rinden demasiado pronto». El público aplaudió, y por un momento el hombre sencillo del taller se convirtió en símbolo nacional de integridad. Pero mientras los flashes parpadeaban, Rafael miró discretamente a Clara, y ella a él, sin palabras, solo el reconocimiento silencioso de dos personas que sabían que entre ellos había nacido algo más fuerte. Y en ese instante entendió. La verdadera victoria no era derribar al poderoso, sino seguir siendo íntegro después de su caída. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia del mecánico que desenmascaró al CEO fue portada en todos los canales, blogs y periódicos. Influencers comentaban el caso como ejemplo de ética y valentía. Gente común paraba a Rafael en la calle, le daba la mano, pedía foto, pero él seguía igual. Se levantaba temprano, tomaba el mismo café amargo, se ponía el mismo mono azul y abría la puerta del taller, ahora renovado con un cartel nuevo: «Rafa Motores, arreglamos lo que otros abandonan». Los clientes llegaban de toda la ciudad: autos de lujo, camionetas, motos antiguas. Empresarios y obreros compartían la misma fila, todos queriendo que él tocara su motor. Davi, el aprendiz, no daba abasto con las citas. «Rafa, el teléfono no para. Hasta periodistas están llamando otra vez». Rafael reía, negando con la cabeza. «El mundo ama a un héroe, Davi, pero un héroe solo es alguien cansado que no se rindió». En la radio, las noticias sobre Monteiro Motors seguían dominando. Eduardo Monteiro enfrentaba juicio. El ingeniero cómplice había confesado el sabotaje a cambio de una reducción de pena. Y Clara ahora era oficialmente la nueva directora ejecutiva. Venía al taller de vez en cuando, no como jefa, sino como amiga. Y cada vez que aparecía, algo cambiaba en el aire.
La forma en que lo miraba no era la de quien veía a un mecánico, sino a un hombre completo. Davy ya se había dado cuenta. ¿Te fijaste que cuando ella llega, hasta el viento cambia? Bromeaba. Rafael fingía no oír. Anda a trabajar, chaval. Pero era verdad. El viento sí cambiaba. En una de esas visitas, Clara llegó sin coche, sin escolta, vestida con ropa sencilla. Vine a devolverte algo, dijo, mostrando el pendrive. El mismo que me diste aquella noche. Rafael lo tomó, sorprendido. Pensé que la empresa lo habría guardado en sus archivos. Guardé una copia. Este es tuyo. Es parte de tu historia. Él miró el pequeño dispositivo de metal. Era liviano, pero pesaba como una vida entera. No suelo guardar recuerdos, solo herramientas, dijo. Clara sonrió. Entonces guárdalo como una herramienta de justicia. Permanecieron en silencio unos segundos, el sonido del ventilador girando entre ellos. Podrías estar en cualquier lugar ahora, ¿sabes? Dijo ella. Dirigiendo un equipo, recibiendo premios, viajando por el mundo. Rafael respondió con calma. Lo que tengo aquí es todo lo que siempre quise. Paz, propósito y un motor que escuchar. Clara lo miró con ternura, casi emocionada. Por eso ganaste, Rafael, porque nunca perseguiste el brillo, solo la verdad. Él apartó la mirada, algo tímido. El brillo ciega, la verdad no. Más tarde, ese mismo día, un coche nuevo se detuvo frente al taller. Era un equipo de televisión. Señor Rafael, queremos hacer un reportaje con usted, dijeron. Mostrar cómo un hombre sencillo cambió el rumbo de una gigante del sector. Rafael respiró hondo, paciente. Pueden grabar, pero solo si muestran también a Davy, a doña Odette y al barrio. Pero el público lo quiere a usted, insistió el reportero. El público quiere historias. Yo quiero que recuerden a quienes se quedaron aquí cuando el mundo se reía de nosotros. El periodista dudó, luego asintió. Y la nota salió mostrando no solo al héroe, sino a toda la comunidad. Las imágenes mostraban niños riendo, motores reparados y a Rafael diciendo frente a la cámara, el taller es mío, pero el mérito es de quienes aún creen que la honestidad también se puede arreglar. Sus palabras se volvieron virales y hasta quienes nunca habían tocado una llave inglesa entendieron el mensaje. Unos días después, Clara volvió otra vez. Traía una carpeta en las manos. Son documentos oficiales, dijo. El consejo lo aprobó. Eres el nuevo consultor jefe de Monteiro Motors. Rafael abrió los ojos, sorprendido. Pero dije que quería seguir aquí. Y seguirás. Sonrió. La empresa va a financiar tu taller y convertirlo en un centro de formación. Los jóvenes mecánicos aprenderán contigo. Por un instante, él no supo qué decir. El mismo hombre que había sido expulsado por denunciar corrupción ahora sería ejemplo de ética para una nueva generación. ¿Por qué haces esto, Clara?, preguntó. No tienes que agradecerme nada. No es agradecimiento, Rafael, es reconocimiento. Dio un paso hacia él y, sinceramente, me hubiera gustado conocer al hombre que eras antes de todo esto. ¿Y quién crees que soy ahora?, preguntó, un poco incómodo. Clara sonrió. Él mismo. Solo que ahora el mundo por fin te ve. Un silencio lleno de significado ocupó el aire. Se miraron unos segundos, tiempo suficiente para entender lo que las palabras no necesitaban decir. Al final del día, Rafael cerró el taller y se quedó observando el atardecer reflejado en el capó del Mercedes, el mismo coche con el que empezó toda la historia. El viento soplaba suave y el sonido del barrio se mezclaba con el canto de las cigarras. Davy se acercó apoyándose en la puerta. Y entonces, jefe, se acabó. Rafael pensó un momento. ¿Acabó? Sonrió. No, solo volvió a empezar, pero esta vez bien hecho. Y mientras las luces de la ciudad se encendían, comprendió algo simple y profundo. No fue el motor lo que reparó. Fue su propio destino, porque a veces la vida es así, te rompe, solo para enseñarte que la fuerza nace de saber reconstruirte. La semana siguiente empezó con el ruido de martillos y risas.
El taller, antes silencioso, se había convertido en un punto de encuentro. Jóvenes aprendices llegaban de todos los barrios para aprender del mecánico que desafió lo imposible. Monteiro Motors había oficializado el acuerdo y un nuevo cartel brillaba en la fachada. Centro Técnico Rafa Motores. Formación en excelencia automotriz. Rafael no se acostumbraba al título. Cuando lo llamaban profesor, siempre reía. Yo no enseño nada, decía. Solo muestro cómo escuchar lo que las máquinas intentan decir. Pero sus alumnos lo miraban con admiración. Cada frase era una lección. Cada gesto, un ejemplo. Enseñaba más sobre carácter que sobre mecánica. Un motor nunca miente, decía, pero el hombre que lo repara puede elegir si hacerlo o no. David, ahora su mano derecha, coordinaba al grupo de jóvenes. El viejo taller se había convertido en un espacio lleno de vida, y en el fondo, en un símbolo de renacimiento. Una mañana de viernes, un coche diferente se detuvo frente al taller, negro, moderno, con el logotipo de Monteiro Motors en el costado. Clara bajó. Llevaba un blazer sencillo y una sonrisa tranquila. Traía una carpeta de cuero y la mirada de quien viene con algo importante que decir. Rafael la vio por la ventana y suspiró. Ahí viene el problema, disfrazado de visita. Ella entró y todos detuvieron lo que hacían. ¡Llegó la jefa!, gritó David, bromeando. Clara rió. No soy su jefa, a lo mucho su aprendiz. Rafael sonrió de medio lado. La última vez que dijiste eso, la empresa casi se muere de vergüenza. Ella se acercó. Y tú casi te conviertes en leyenda. Dejó la carpeta sobre el banco de trabajo. Pero hoy es distinto. Vine a hacerte una propuesta. Rafael alzó una ceja. ¿Propuesta? Ya tengo contratos hasta el techo. No es profesional, dijo ella, con un brillo misterioso en los ojos. Es personal. David notó el ambiente y murmuró. Creo que esta no me toca verla. Y desapareció por la puerta trasera. Clara abrió la carpeta. Dentro había una hoja con el nuevo proyecto de la empresa, Programa de Innovación Sostenible. Rafael Monteiro, director de calidad global. Él miró el documento y negó con la cabeza. ¿No? ¿Ni siquiera lo vas a leer?, preguntó, sorprendida. Ya lo leí con el título. Señaló su propio nombre. No quiero eso. Clara se acercó un poco más. No se trata de ego. Se trata de propósito. El mundo necesita ver que Monteiro Motors cambió. Y tú eres el símbolo de ese cambio. Rafael la miró fijamente. Los símbolos no arreglan nada, Clara. Las personas sí. Y a mí me gusta tener las manos sucias de grasa, no de tinta. Ella respiró hondo, buscando otra forma de llegar a él. ¿Y si te dijera que la propuesta tiene otra parte? Rafael cruzó los brazos. A ver, Clara sonrió, algo nerviosa. ¿Recuerdas lo que Eduardo te dijo aquella noche? Si arreglas este motor, me caso contigo. Rafael soltó una carcajada breve. ¿Cómo olvidarlo? Fue el insulto más caro de mi vida. Pues eso. Clara lo miró directo a los ojos. ¿Y si yo te dijera la misma frase, pero en serio? El silencio que siguió fue casi palpable. Rafael dejó de sonreír. ¿Qué? Si arreglas este motor, dijo ella señalándose el pecho, me caso contigo. Él se quedó sin palabras. Por un instante el taller desapareció. El ruido se desvaneció y solo el sonido de su corazón parecía existir. «Clara, yo...» intentó hablar, pero ella lo interrumpió. «Sé que no te gusta el drama, así que seré clara. Desde el día en que te vi en esa vieja oficina, cubierto de grasa y dignidad, entendí lo que significa respeto. Me mostraste que la verdadera riqueza no es lo que se lleva puesto, sino lo que se lleva dentro». Rafael bajó la mirada, avergonzado. «Y yo te vi enfrentarte al hombre más poderoso de tu vida para defender lo que era justo». Hizo una pausa. «Creo que nos reparamos al mismo tiempo». Clara dio un paso más. «Entonces no huyas ahora». Él respiró profundo, observó el taller, el olor a aceite, el ruido de las herramientas. Todo a su alrededor parecía volver a su lugar. «No huyo. Solo aprendí a tardar en creer cuando las cosas se ponen demasiado bien».
Clara sonrió. Entonces cree despacio. Yo puedo esperar. Extendió la mano. Rafael la tomó, firme, sin prisa. Davi, curioso, espiaba desde la puerta trasera. ¿Puedo avisar que la boda será aquí en el taller?, bromeó. Clara soltó una carcajada. Rafael respondió: puedes avisar, pero te tocará pulir los coches de regalo. El ambiente se volvió ligero, casi poético. Sus risas llenaron el aire, mezcladas con el sonido metálico de los motores. Semanas después, las fotos comenzaron a circular. Clara y Rafael juntos en la inauguración del nuevo centro técnico de Monteiro Motors. Ella con un vestido blanco sencillo, él con camisa azul y las manos aún manchadas de grasa, sin lujos, sin poses. Solo dos mundos que se encontraron, el del poder y el del trabajo, y decidieron caminar juntos. Mientras los reporteros gritaban preguntas, Clara tomó el micrófono y dijo: un motor solo funciona cuando todas sus piezas trabajan en armonía. Lo mismo pasa con la vida. Este hombre me enseñó eso. Rafael a su lado añadió: y ella me enseñó que a veces el motor más difícil de reparar es el del corazón. El público aplaudió. Al fondo, doña Odete lloraba. Davi grababa todo, sonriente. Y cuando los flashes se apagaron, Rafael miró a Clara y ella repitió en voz baja solo para él: si arreglas este motor me caso contigo. Él sonrió. Entonces, creo que ahora es oficial. El motor de la vida por fin funcionaba en perfecta sincronía. El tiempo pasó. Meses después del escándalo, de la caída y de la boda que nadie esperaba, Monteiro Motors renacía de las cenizas, pero con un alma completamente distinta. Ahora, en las paredes de la fábrica, una nueva frase estaba grabada en metal, elegida por Clara. La grandeza no está en quien manda, sino en quien hace lo correcto cuando nadie lo ve. Y junto a ella, el nombre de quien inspiró el cambio: Rafael Monteiro. Pero Rafael seguía siendo el mismo. Aún se levantaba temprano, tomaba su café negro y abría las puertas del taller, que ahora también era una escuela. El mismo mono azul, las mismas manos marcadas por el trabajo, pero una mirada más serena, la de quien por fin había reparado el motor de su alma. El ruido de los jóvenes aprendices llenaba el ambiente y lo hacía sonreír. Profe!, gritó Davi, ahora coordinador del centro. El coche del ayuntamiento está aquí para la revisión. Rafael respondió sin levantar la cabeza: diles que esperen. Todo lo urgente suele salir mal. Davi rió. Hablas igual que mi viejo, ¿sabías? Entonces tu viejo es un hombre sabio, contestó Rafael girando la llave inglesa. El sol entraba por las ventanas, reflejándose en las herramientas pulidas. Ese lugar, que antes había sido símbolo de lucha y soledad, ahora rebosaba aprendizaje, propósito y respeto. Y eso, para Rafael, era la victoria definitiva. En la televisión, Clara aparecía en entrevistas, hablando sobre ética y reconstrucción empresarial. Pero cuando las cámaras se apagaban, volvía a casa, colgaba los tacones y se sentaba en la terraza junto a Rafael. Allí, lejos de los focos, su amor era simple, el mismo que nació entre la grasa, el ruido y la lluvia. ¿Te diste cuenta?, preguntó ella una noche, mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja. Toda la ciudad te ve como un ejemplo. Rafael sonrió con calma. ¿Ejemplo de qué? De que todavía se puede ganar siendo honesto. Él miró hacia el horizonte. No soy ejemplo, Clara. Solo fui lo bastante terco para no aceptar lo que estaba mal. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y por eso, el mundo te escucha. El sonido distante de un motor llegó desde la calle. Rafael se levantó, curioso. ¿Y eso ahora qué será? Dos jóvenes mecánicos bajaban de una vieja camioneta restaurada. Uno gritó: «Maestro, terminamos el coche de la escuela técnica. El motor va perfecto». Rafael sonrió. Entonces lo imposible se volvió rutina, y bajó a saludarlos. Clara observaba desde la terraza, orgullosa. Aquel hombre que una vez fue humillado, despreciado y llamado
basura de taller, ahora formaba futuros. Y lo hacía sin discursos, sin vanidad, solo con ejemplo. Más tarde, ya solo en el taller, Rafael se acercó al coche que había iniciado toda la historia, el Mercedes negro, ahora completamente restaurado, el mismo que llegó destruido, símbolo de arrogancia, y que ahora brillaba, guardado como una reliquia. Abrió el capó, miró el motor y susurró como quien habla con un viejo amigo. «Lo recuerdas, ¿verdad? Aquí fue donde todo empezó». Pasó la mano sobre la carrocería. Ya no había rabia ni dolor, solo gratitud. Cada marca en aquel coche contaba una historia. La noche de la humillación, el desafío, el silencio, el primer rugido del motor, la caída del hombre que lo despreciaba. Todo estaba ahí, y él no quería borrarlo. «La vida es como un motor», dijo en voz baja. «Cuando algo se rompe no es el final, solo es una señal de que necesitas mirar con más atención». Uno de los aprendices, escuchando desde lejos, preguntó: «¿Está hablando con el coche, profe?» Rafael sonrió. «Siempre hablo con él. Me entiende mejor que mucha gente». El chico rió, sin comprender del todo, y volvió al trabajo. Rafael se quedó un momento más en silencio. Luego apagó las luces y cerró la puerta. Esa misma noche, un evento reunió a empresarios, ingenieros y políticos. El tema: ética e innovación en el futuro de la industria. Clara subió al escenario para dar su discurso, pero antes de hablar, anunció una sorpresa. «Hoy quiero presentar a alguien que me enseñó el verdadero significado de la palabra reconstrucción». Señaló hacia un costado del escenario. «Por favor, reciban a Rafael Monteiro». El público se levantó aplaudiendo. Rafael caminó despacio, incómodo con tanta formalidad, pero sereno. Tomó el micrófono y comenzó. «No soy conferencista ni político, soy mecánico. Y quizás eso sea suficiente, porque todo lo que sé sobre ética lo aprendí de un motor». El auditorio guardó silencio. Un motor es un conjunto de piezas distintas que solo funciona si cada una cumple su función. Si una decide engañar, todo el sistema falla. La empresa es igual, la vida también. No se puede mentir y esperar que el motor de la conciencia siga girando. El público lo escuchaba con atención absoluta. Continuó. «Aprendí que el verdadero éxito no es subir, sino no caer cuando nadie te ve. Y que la humildad no es agachar la cabeza, sino mantenerse firme cuando el mundo intenta aplastarte». Hizo una pausa y miró a Clara, que sonreía entre la audiencia. «Y por último, descubrí algo sencillo. Quien trabaja con las manos puede reparar máquinas, pero quien trabaja con el corazón repara vidas. La mía fue reparada aquí. Hoy, el sonido de un motor que vuelve a encender es mi música favorita». El teatro entero estalló en aplausos. Rafael no se inclinó, solo agradeció con un gesto tranquilo. No necesitaba escenarios. Su victoria estaba en el suelo del taller, en las manos de los jóvenes, en los ojos de Clara. Al volver a casa, él y Clara se detuvieron frente a la puerta del taller, iluminado por la luz amarilla del poste. El viento nocturno movía el nuevo letrero y el eco de un motor lejano llenaba la calle. «¿Todavía escuchas ese sonido con la misma emoción?», preguntó ella. Rafael sonrió. «Ahora lo escucho distinto. Antes era ruido de lucha. Ahora es sonido de paz». Ella le tomó la mano. «A veces pienso que el destino solo esperaba el momento correcto para unirnos. O quizás el destino solo necesitaba un motor funcionando para seguir girando», respondió él riendo. Clara apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y todavía dices que no eres un héroe?». Rafael miró al cielo y respondió con sencillez: «El héroe es quien se levanta cada vez que intentan romper su fe. Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer, no rendirse en ser justo». Ella lo miró con ternura. «Entonces, que el mundo entero aprenda eso». Él sonrió, apretó su mano y, antes de entrar, miró otra vez el Mercedes en la vitrina, reflejando las luces de la calle. «¿Ves, Clara?», dijo. «Al final, arreglé el motor, y el motor nos arregló a nosotros». El viento sopló suave, llevando consigo el eco de un motor lejano,
como si el universo confirmara la historia, y mientras las luces del taller se apagaban, una frase quedó suspendida en el aire, como eco y enseñanza. La vida pondrá a prueba tu carácter del mismo modo que el tiempo prueba a un motor, con presión, calor y ruido. Pero si estás hecho de honestidad, seguirás funcionando, incluso después de todo.